pero hay potestades en el aire que las están deteniendo. Entonces uno tiene que seguir orando, intercediendo, esperándolas. Pero la bendición ya fue enviada. Pero hay otras que se atrasan porque a veces nosotros, hermanos, no estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas que atrasa dentro de ese campo es a veces incluso nuestra rebelión. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, vamos, los voy a meter a la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos todavía estaban ligados a Egipto, a las cebollas y los ajos de Egipto. Entonces no podían entrar a la tierra prometida porque todavía su corazón estaba atrás, a la manera de la mujer de Lot, que ya iba para afuera. Ya la promesa estaba de que el Señor la iba a salvar y ya estaba encaminada hacia eso. Pero ella volteó para atrás. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos de veras, con todo nuestro corazón, aunque lloremos, aunque suframos, aunque gimamos muchas veces, quizás por cosas que nos duelen dejar, pero tenemos que dejarlas para alcanzar la bendición. Jesús nos enseña eso. Él mismo dejó algo preciado para él, dejó su trono, dejó su gloria, dejó el ser Dios por un momento. No se aferró, dice, a vivir de acuerdo a su gloria, sino que se metió en un cuerpo humano y se humilló a sí mismo. Entonces, si Él mismo nos enseña a nosotros que a veces nosotros tenemos que dejar, aunque suframos, con tal de ganar algo mejor, yo pienso que tenemos que hacerlo. Pero definitivamente que eso, al final de cuentas, es una decisión personal que Dios mismo incluso respeta. Es decir, Él no va a meter a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel a la fuerza. No. Con todo su corazón el Señor quiere bendecirnos. Yo por eso, hermano, quiero que usted tenga en cuenta ese lema mío. Porque no es ni mío, sino que yo lo veo en la Biblia, de que realmente Dios es bueno. Dios es muy bueno. Dios no es malo, Dios es bueno. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda a hacer para alcanzar pues lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Entonces yo pienso que nada más es de hacer, es algo de adaptación. Adaptarnos. Como decíamos en la enseñanza el martes en la casa. Lo último que estábamos viendo, ¿verdad? De que nada más es dejar la formación que nosotros tenemos. La forma que aprendimos la tenemos que dejar y dejar que Él nos forme. A eso se refiere la Biblia cuando dice que nosotros tenemos que ser vasos de barro en las manos del alfarero. Pero imagínense usted que el alfarero está moldeando el barro. Y la quiere hacer bien bonita, la jarra, ¿verdad? Y de repente que el barro le diga, ya no, déjame así. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces el alfarero la talla y de repente hay cierta imperfección en la jarrita y si él quiere la desarma, ¿cuál es el problema? Pero no la va a dejar ahí tirada, sino la desarma para hacerla bien bonita y mejor. Entonces es un proceso. Y ese proceso es acá, mientras estamos nosotros en vida. Entonces no te precipites. Si ya pasó un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, no te precipites. Porque ese moldeamiento, esa formación que Él está haciendo en nosotros, Él la va a hacer aquí en la tierra. De hecho, la vida, el propósito de la vida es para que Él nos forme. Entonces, ¿cuántos años tú vas a vivir? Esos años son los que Él va a necesitar para moldearte. Él los prefijó para eso. Entonces quiere decir, hermano, que toda la vida voy a estar así. Tal vez
Entonces es más vale que mejor confiemos en Él. Que al final de cuentas la verdadera vida no es esta, sino la verdadera vida viene. Este solo es como una pista de aterrizaje, pero realmente lo mejor está por venir. Cuando nos den nuestro cuerpo, cuando nos den nuestra morada, cuando nos den nuestra herencia, cuando nos den nuestro lugar. Ahorita solo somos nada más peregrinos. Cuando nosotros, hermanos, realmente analizamos eso que somos, nosotros podemos de alguna manera llevar las cargas, ya no solo nuestras, sino de otros. Pero porque a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos, porque estamos bien clavados aquí en la tierra. Y nosotros solo somos peregrinos en este mundo. Solo somos peregrinos que tenemos un propósito. Por eso no debemos de perder el tiempo. Por eso dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo. Porque este tiempo que se nos ha dado, hermano, es corto. Es corto. Acuérdate por un momento, no hace mucho eras niño. No hace mucho eras joven. Ya los que son adultos, pues ya ellos saben y sabemos de que el tiempo es corto. Entonces nosotros necesitamos aprovecharlo, no en atrasar lo que el Señor quiere hacer con nosotros, sino darle el lugar al Señor para que Él trabaje más rápido. Porque Él, siendo Dios, puede hacer las cosas en un segundo en nuestra vida. Pero otra vez, Él no va a hacer nada que nosotros no queramos. Imagínense, va, que yo le diga a mi mujer, me vas a tener que amar, me vas a... No, si el amor es espontáneo. O tenés que estar conmigo, no. Entonces Dios es igual. Si tú quieres, yo te bendigo. Por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él. Entonces, la importancia de escuchar la voz. Mire, hermano, y aquí voy a ir entrando a lo que traigo esta noche para ustedes, porque yo quiero hablar, hemos estado hablando de los 5 ministerios, y hablamos el viernes pasado sobre los apóstoles, ya no vamos a tocar ese punto, pero ahora vamos a hablar de los pastores. Y dice que una de las cosas que caracteriza al pastor es que las ovejas oyen su voz. Porque dice la Biblia en San Juan que las ovejas, San Juan capítulo 10, que las ovejas, dice, oyen la voz del pastor. Y el pastor obviamente conoce a sus ovejas. Pero paremos un ratito. Es que si lo ponemos ya en el plano iglesia, porque según Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores a fin de perfeccionar a la iglesia, al fin de llevarla a esa estatura. Entonces, si bien es cierto que la función pastoral, porque vamos a enfocarnos en los pastores, ayuda a que la iglesia crezca, ayuda a que la iglesia madure. Por el otro lado, la iglesia, que la componen miembros del cuerpo de Cristo o ovejas, también tienen que reconocer a dichos ministerios. Es decir, en el mismo contexto y en el mismo principio que hemos estado platicando de que Dios no hace nada sin que nosotros no queramos, Dios ha provisto 5 ministerios para que el pueblo del Señor no esté raquítico. Dios ha provisto a la iglesia 5 ministerios para que el pueblo del Señor llegue a conocer a su Señor. Esa es la función de los 5 ministerios.
Es decir, que la iglesia por sí sola no va a poder llegar a conocer al Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Pero vino este Smith, el líder de los mormones, y dijo, no, a mí me habla Dios directamente, y se apartó, y según él se le apareció el ángel Moroni, y según él Moroni venía de Dios y ya le dio una nueva revelación, y ya escribió el libro de Mormón. Entonces el peligro de apartarse y pensar que Dios le... Mire, hermano, sí es cierto, Dios nos habla personalmente e individualmente. Lo ha hecho a través de los tiempos y lo sigue haciendo. Pero para nosotros tener un fundamento, para nosotros poder desarrollarnos adecuadamente y crecer como un edificio, como un cuerpo que tiene muchos miembros, se necesitan los 5 ministerios. Los 5, no solo uno. No solo los pastores. No solo los evangelistas tampoco. No solo es la obra misionera. Tampoco solo profetas, sino los 5. Por eso dice Pedro que nos debemos de poner bajo la poderosa mano de Dios. Y la mano de Dios representa muchas cosas. Muchas. Una de ellas son los 5 ministerios. Entonces, entonces Dios ha dado esa bendición para que el pueblo crezca, para que la iglesia se desarrolle. Pero si no hay un reconocimiento por parte de la iglesia, por parte del pueblo, entonces no se va a poder llevar a cabo el propósito de esos 5 ministerios. Porque muchas iglesias están en mucho pueblo de Dios. No estamos hablando fuera de la iglesia, estamos hablando dentro del cuerpo del Señor. Porque mucho pueblo de Dios está entenebrecido, en tinieblas, otros en soberbia, otros en rebeldía. Porque hay muchos incluso que están raquíticos, hablando espiritualmente y escrituralmente, porque no quieren someterse bajo ese principio que Dios ha establecido, los 5 ministerios. Solo aceptan uno. Solo aceptan y no totalmente, sino a medias el ministerio pastoral. Porque cuando ellos piensan que tienen una revelación personal, incluso mandan por un tubo al pastor. Porque no hay un principio. No hay, o sea, todavía no se han sometido bajo esa cobertura quíntuple o pentagonal de los 5 ministerios. Entonces, hermano, es de los dos lados. Yo creo, a la luz de la palabra, que en el caso de los pastores tienen que ejercer su función, y ahorita vamos a ver algunas, porque hay muchísimas. Obviamente el pastor tiene que ser llamado, tiene que ser puesto por Dios y tiene que ejercer su función, definitivamente. Una de las funciones del pastor, por ejemplo, es dar la vida por las ovejas. Pero el pastor va a dar la vida por la oveja, que lo reconoce a él como pastor. Entonces el problema, y tal vez lo que limita la cobertura pastoral a veces a las ovejas, es que las mismas ovejas no se someten al pastor. Y eso es importante entenderlo. Porque, leamos ese pasaje, empecemos ahí, San Juan capítulo 10 y versículo, déjeme ver, bueno, todo ese capítulo habla de lo que es el pastor, de lo que es la función del pastor y también las ovejas. Bueno, leamos si quiere. De cierto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, versículo 1, por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
a este abre el portero y las ovejas, dice el versículo 3, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Si usted nota, los dos tienen funciones, tanto las ovejas como el pastor. Pero ningún pastor va a poder hacer bien su función pastoral en una oveja que no se deja. Porque la oveja tiene que reconocer la voz de su pastor. Y aquí vamos a ir aplicándolo tanto ministerialmente como con el Señor. Porque, por ejemplo, a muchos a veces se nos hace muy bonito el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estamos aferrados a que no nos va a faltar nada y que Él nos tiene que bendecir y nos tiene que pastorear. Y reclamamos nosotros como ovejas de Él esa cobertura. Y nos tiene que proteger y nos tiene que cuidar y nos tiene que bendecir y nos tiene que dar pastos y amén. Pero fíjense cómo empieza ese salmo. Jehová es mi pastor. Entonces el reconocimiento es importantísimo. El reconocimiento es fundamental para que se pueda desarrollar lo que el Señor ha estipulado en los 5 ministerios. Fíjense que el apóstol Pablo les escribió en una oportunidad a unos y les dice: yo sé, dice, que ustedes han recibido a muchos, les escribe el apóstol Pablo, pero para ustedes yo soy su padre, les escribe el apóstol Pablo, porque yo los engendré. Entonces, ¿qué era lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que ellos lo reconocían a él como papá, espiritualmente hablando, ¿ah? Porque él llamaba a Timoteo verdadero hijo en la fe. Porque no hay hijos verdaderos en la fe. Entonces, ¿por qué le digo yo esto, hermano? Porque esa va a ser la vacuna para nosotros de poder desarrollarnos. Y eso yo lo aplico. Mire, supongamos que yo como pastor, incluso yo no tuviera mi pastor, yo mismo quedaría corto y sin lograr el verdadero desarrollo que conlleva estar bajo una cobertura. Por eso es que aquí todos nosotros tenemos que estar, o sea, entender qué es lo que significa esto realmente. El reconocimiento es muy importante. El problema está que a veces cuando se reconoce a alguien que no entiende estos principios, puede de alguna manera, en vez de desarrollar protección sobre los que están debajo de él, puede desarrollar imperialismo o puede desarrollar autoritatismo. Entonces eso ya se convierte, hermano, en un yugo. Aunque hay yugos que nosotros tenemos que llevar, pero yugos que nosotros nos tenemos que poner, no que nos ponen. Entonces, el reconocimiento de los 5 ministerios es algo que nos va a nosotros a bendecir. Pero nos va a bendecir cuando nosotros lo reconozcamos y nos sometamos, no que no se nos imponga. Porque son 2 cosas diferentes. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Yo sinceramente, hermano, yo quiero reconocer y quiero someterme, porque eso me bendice. Eso me bendice y eso, hermano, me va a llevar a mí a desarrollarme. Entonces, las ovejas oyen su voz, versículo 3, y cuando oyen su voz, entonces él las llama por su nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Fíjense ¿cómo va? ¿Cómo va el proceso? Primero, las ovejas oyen la voz del pastor. Y entonces cuando oyen la voz del pastor, cuando hay un reconocimiento, el pastor las puede, las puede conocer también él, las puede reconocer. Hay un reconocimiento mutuo. Pero mire el segundo paso, y ya dice, después las ovejas le siguen, porque oyen su voz. Entonces, y aquí hay un segundo paso a dar. Obediencia. La obediencia la veo yo en que siguen al pastor. Y ahorita vamos a ver lo que tiene que hacer el pastor, porque necesitamos nosotros conocer quién puede ser un verdadero pastor. Porque hay muchos que se levantan, así como miramos de que hay muchos que dicen que se llaman, hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay muchos que dicen que porque les gusta el título. Pero uno necesita reconocer quién es un verdadero apóstol, ya lo vimos. Y hay otros también que les gusta el título de ser pastores y no lo son. Entonces nosotros necesitamos saber y reconocer quién es un verdadero pastor. Yo necesito conocer quién es mi pastor. Y necesito reconocer quién es un pastor. Es diferente decir, necesitamos saber quién es un pastor a necesitamos saber quién es mi pastor. Entonces mi deseo esta noche es que nosotros nos ubiquemos. La ubicación, hermano, es fundamental. La ubicación es fundamental porque es en la ubicación, perdone que tal vez sea un poco repetitivo, ¿verdad? En esto, pero es importante que nosotros lo entendamos. En la ubicación, nosotros vamos a poder desarrollarnos. Y es que, mire, hermano, tiene lógica. En todo el sentido de la palabra. Lógica humana y lógica espiritual, si usted quiere. Si yo estoy, mire, es fácil entenderlo. Por ejemplo, cuando yo he viajado a otro país, a mi país, yo soy de Guatemala. Fíjese que yo como allá y me enfermo. ¿Pero por qué? Porque yo aquí estoy acostumbrado a una dieta. La comida acá es diferente. Los ingredientes, todo lo que usted quiera. Y mi estómago se adapta a esa alimentación. Pero ya voy allá y como lo de allá, no es que la comida sea mala, sino que por causa de que es diferente la dieta, las especies y todo lo que usted quiera, el clima y todo lo que usted quiera, le hace mal a mi estómago. Y ya paso unos días así medio descompuesto y ya me vuelvo a adaptar y ya todo está en la normalidad. Igual son las ovejas. Cuando las ovejas no están en un redil, cuando las ovejas no tienen un pastor, sino están comiendo diferentes pasturas, es el mismo problema. El mismísimo problema. Ahora, por falta de explicar esto, muchos han desviado esta verdad. Algunos se ponen a pelear ovejas. Otros se hacen dueño de las ovejas. Pero no es ese el parámetro. O sea, no se trata de que las ovejas sean del pastor, sino que la importancia de estar uno ubicado en un lugar para poder desarrollarse. Ahí entra el reconocimiento y la obediencia. Eso es lo primero que nosotros necesitamos entender.
Y dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos son ovejas? Yo quiero ser oveja. Yo soy oveja. Yo le invito, hermano, antes de seguir, mire, yo sé que estamos nosotros en una cultura bien difícil. Yo sé que nosotros estamos viviendo un tiempo bien difícil, donde hemos visto de todo. Yo sé que han venido pastores asalariados, y eso es lo que dice el versículo 10, 15, vamos a ver. Bueno, ahí lee usted el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo sé, hermano, que hay pastores asalariados. Yo sé que hay pastores que solo han estado y han buscado el título, han estado ejerciendo solo eso por alguna conveniencia. Y es que, mire, hermano, yo necesito decirle algo bíblico. Yo sé que la Biblia dice que el pastor vive de las ovejas. Yo sé que la Biblia dice, y es una orden, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Yo sé que el pastor tiene que, porque ese es su trabajo, de eso tiene que vivir. El problema está que por el abuso de algunos asalariados, hay muchos que ya no quieren someterse a un pastor, aunque el pastor sea bueno y puesto por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cumple ese proverbio, donde dice que justos pagan por pecadores. Si lo ponemos de ese ángulo, pero si le ponemos un poquito más la lupa en este orden bíblico, las mismas personas se hacen daño. Porque eso fuera como que yo dijera, no, muchos papás son malos con sus hijos. Entonces yo ya tampoco voy a confiar en mi papá, ya no creo en mi papá. Aparentemente me voy a desligar de mi papá, pero automáticamente yo me estoy haciendo daño, porque yo me estoy saliendo de su cobertura. Sí me está entendiendo el ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Hay muchos que han visto a pastores haciendo cosas indebidas, no ejerciendo su función, pues, para ser más escriturales. Pero ya cuando miran eso, entonces tampoco se someten a un buen pastor. ¿Por qué? Porque tienen una expectativa de que algunos son malos, pero de todas maneras, más alguno bueno tiene que haber. Y tienen que buscar esa cobertura. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque Efesios 4:11 dice que es la única manera de que alcancemos la perfección. Entonces aquellos que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no necesito, aquí Dios me habla, ojo, mucho cuidado, porque no crece esa persona no va a crecer nunca. Aparentemente tiene una justificación, no es que me hicieron daño, no es que me robaron, no es que, amén, pero puedes buscar. Si a mí no me gusta algo, yo voy a buscar. Si a mí no me gusta un par de zapatos en una zapatería, yo voy a otra zapatería hasta que encuentre el zapato que me va a dar a mi pie. Pero una oveja no puede estar sin pastor. Y un pastor no puede estar sin ovejas. Es de los dos lados. Pero miren, amados hermanos, gracias a Dios, por lo menos usted tiene pastor, ¿verdad? Porque está aquí y aquí estoy yo.
Pero imagínese, hermano, o sea, miremos el contexto bíblico. Hay personas que de veras, literalmente, no salen de sus casas porque han tenido malas experiencias. Lamentamos eso, y de veras que qué triste, porque hay hombres que hacen negocio del evangelio, hay hombres que no solo viven del evangelio, sino se hacen ricos a costillas de otros. Qué triste. Pero también estas ovejitas, qué triste, porque se quedan solas, sin comer, sin poder desarrollarse. Entonces, ojalá Dios quiera, como decía mi pastor, a usted no le vaya a pegar el sonpopo. Qué hermoso es estar, hermano, bajo cobertura. La cobertura no necesariamente es porque sea superior a usted. Bueno, tal vez no usted va, sino digamos la cobertura no es superior, o sea que no necesariamente es superior a las ovejas, sino es por causa del principio que está ahí y por causa de la bendición. ¿Sí me entendió, hermano, eso que le dije? Se lo voy a decir de otra manera. El que es cobertura, ya sea pastor o ya sea cualquiera de los 5 ministerios, no es cobertura, no es cabeza porque sea superior o mejor a los que están debajo. No, es cobertura porque a Dios le plació ponerlo a él por causa del principio y por causa de la bendición. Entonces, cuando se conoce bien eso, ni en la cabeza le pisa al que está abajo, ni el que está abajo tampoco se hace menos, sino se trabaja en equipo, como un cuerpo. Porque al final de cuentas, unos tienen que dirigir y otros tienen que obedecer. Pero los dos delante de Dios son los mismos. El ejemplo que yo siempre he puesto es en el matrimonio. El hombre no es mayor que la mujer y la mujer que el hombre. No más que el hombre es el que tiene a cargo la autoridad. Eso es todo. Entonces, según este capítulo 10, ya vamos entrando un poquito al desarrollo de lo que es el pastor, porque hay mucho de las funciones del pastor. Entonces, el pastor, número 1, según el versículo 11, da la vida por las ovejas. ¿Quién es un buen pastor? Alguien que da su vida por sus ovejas. Entonces, en el tiempo de la Biblia, y en este tiempo todavía, en donde se pastorean ovejas, el pastor definitivamente cuida a la oveja, en todo el sentido de la palabra. Y el pastor tenía algunas herramientas para poder hacer esa función. Una de ellas era el cayado. Otra de ellas era la vara. Otra de ellas era el zurrón o una bolsa grande. Tenía una flauta. Algunos tenían un perro también. Entonces, vamos por partes. Vamos al Salmo 23. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Paremos ahí. Es responsabilidad del pastor llevar a las ovejas a un crecimiento y un desarrollo. Y para que haya un crecimiento y un desarrollo, tiene que haber buena alimentación, tiene que haber buen cuidado, y el cuidado es ya sea de peligros
de bestias o de enfermedades. Entonces, mire la función del pastor, porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me va a descansar, con tablas de reposo me pastoreará. La función del pastor es velar por la oveja. ¿A usted le gusta que lo estén cuidando? ¿A usted le gusta que lo chequeen? ¿A usted le gusta que le estén hablando? ¿A usted le gusta que le digan: a ver, hermano, cuénteme cómo está? A ver, déjeme, lo despulgo. Porque esa es la función del pastor. Entonces, a algunas ovejas no les gusta eso. Con mi vida no se meta. Yo hago lo que quiero. A mí que no me estén hablando porque me controlan. Yo voy a la iglesia y saludo y ya, y se acabó. Entonces, hay una limitación. Entonces, claro que el pastor tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que orar, tiene que hacer muchas cosas por la oveja. Pero el problema está que si la oveja no quiere. Porque sinceramente, hermano, de veras, a muchos no les gusta que sepa. O sea, que a muchos no les gusta que otros sepan. ¿De qué pata cojea? Pues disculpe, va. Yo sé que usted tiene pie, pero como estamos hablando de ovejas. Pero usted quiere ser pastoreado, usted quiere ser guiado, usted quiere ser alimentado, usted quiere ser cuidado. Hay que despulgarlo. Tremendo, ¿eh? A veces la ovejita, fíjese que una de las características de la oveja es que es de corta vista. La oveja no puede ver muy lejos. Entonces, como es de corta vista, la oveja a veces de repente, ¡pum!, cae en un bache. O se va en una zanja. O se lastima. Y otra cosa de las ovejas es que media vez dobla sus patitas de enfrente, le cuesta levantarse. No se puede levantar. Entonces, hay ovejas que tal vez por la corta vista, es la naturaleza de la oveja, no es malo. De repente cae un bache y se encierra en un vaso de agua. Pero como no quiere que el pastor la ayude, la levante, ahí se queda. Y muchas de esas ovejitas se amargan. Muchas de esas ovejitas se distancian. Entonces ahí el pastor ya no puede hacer su función. Y por eso empecé diciendo al principio, aunque tal vez esté la intención y se sepa bien la función que se debe hacer como pastor, pero como por causa de que a veces se cierran las puertas, entonces ya no se puede. Y en este país, mi amado hermano, yo le soy bien honesto, ese es uno de los problemas que hay. Que todo el mundo anda por su lado y ni se conocen. O sea que hay cierta distancia. Por eso yo he tratado, hermano, digamos con usted, yo he tratado de que usted me conozca. Es más, las puertas de mi casa están abiertas todos los martes. Y yo con parte del fin, ahí vive Dios, que esa es la verdad. Me gusta predicar la palabra y enseñarla. Pero ese no es el objetivo, no es solamente el objetivo por el cual yo abrí mi casa. Sino el objetivo por el cual yo abrí es para que usted se acerque y me conozca. Que mire que no hay gato encerrado. Que sepa qué es lo que hago, de qué vivo, quién es mi esposa, quiénes son mis hijos. Que no andamos ocultando nada. Eso es importante. Yo lo veo en la palabra. Pero entonces, ¿por qué muchos no reciben el cuidado? ¿Por qué muchos
no reciben la pastura, porque incluso a veces están así también, esto sí, esto no. Y aunque la Biblia dice que debemos de escucharlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo, sin embargo a veces ya no es tanto por ese principio, sino es ya queriendo a ver dónde cae, a ver qué dice mal, a ver qué habla. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. A veces ya no estamos tanto en la disposición de estar así, sino estamos viendo a ver en cuál es el punto errático de tal ministro. Debemos dejar, hermano, de cuidarnos, debemos dejar de alimentarnos, debemos dejar que el pastor use su vara. Entonces, mire, una de las cosas, ¿para qué sirve el cayado en el pastor? El cayado más o menos medía 6 pies de alto, bueno, mi altura. Y en la punta tenía que ser como corvada. Y ese cayado para lo que se usaba era para dirigir a la ovejita cuando de alguna manera se desviaba del redil, se desviaba del grupo. Pónganle que iban caminando las ovejas en el desierto hacia un lugar donde había pastos. Y de repente la ovejita, en vez de seguir para allá, quería agarrar su camino para allá. Entonces el pastor con el cayado la podía jalar suavemente, o en algunas ocasiones un su golpecito leve. Corrección, disciplina, una llamadita de atención. ¡Ey, vas mal! Para eso es el cayado en el pastor. Entonces un pastor va a usar bien su cayado, incluso cuando va a tener que corregir a una ovejita. Y le va a tener que decir, eso no. Pero por otro lado también hay ovejitas que no les gusta que se les jale las orejas. ¿Qué me va a decir este a mí? Ese era el problema de Pedro con el Señor Jesús. Jesús tenía 33 años. Pedro ya era un hombre vivido de unos 50 años. Que un chavalito le dijera, bueno, ni tan chavalito, ¿va? 33 años el Señor, bien maduro, por cierto, porque el Señor era el Señor. Pero le decía a Pedro, Pedro, eso no. Eso le enchilaba a Pedro. Y por eso le costó a Pedro. Porque no le gustaba mucho la corrección. Entonces, una de las funciones del pastor es, si es necesario, corregir a la oveja. Darle su llamada de atención. Pero para que sea eficaz, la oveja tiene que ser obediente y tiene que ser sumisa. Entonces, estamos viendo los dos lados. Porque se ha tenido un concepto muy equivocado de que es que el pastor tiene que hacer esto. El pastor, sí, pero ¿y mi parte como oveja? Por eso es de los dos lados. Por eso es que ninguno de los dos tiene que ser mayor que el otro, sino que si los dos cumplen su función, todo va a marchar bien. Dejémonos que nos corrijan. ¿Y eso cómo cuesta, hermano? A mí me cuesta, sinceramente se lo digo. Esa es la verdad. Pero pues si yo quiero crecer y si yo quiero llegar a esa estatura, voy a tener que ser humilde. Voy a tener que ser humilde y ni modo. Y hay cosas que no las quiero decir, pero las tengo que decir, las tengo que confesar para poder yo desarrollarme. La otra vez tenía una cosita que me daba pena y le hablé a mi pastor, el que me cubre aquí en Estados Unidos, porque tengo varios. Y viera qué bonito me sentí, porque le hablé. Y ya él, pues él me contestó, hizo la corrección que tenía que hacer, me aconsejó y ya, tranquilo, quedé, pero calidad.
pero a veces está esa pena y qué va a decir, y peor sí. No, porque el que sabe su función, es que eso es lo tremendo de esto. Que el que realmente sabe su función no va a hacer algo indebido. El que no sabe, ahí es donde se va a echar de ver alguien que realmente está haciendo bien su función. Porque el pastor da la vida por sus ovejas, no las avergüenza. El pastor no va a dañar a las ovejas. Imagínese usted, gracias al Señor, pues hemos tenido el privilegio con mi esposa de recibir a varias parejas que han venido con problemas difíciles y nos han confiado cosas. Ahora imagínese usted que yo me parara aquí y empezara yo a avergonzarlos, o empezara yo a contar sus cosas. ¿Dónde quedaría yo? Para empezar, no sería pastor, sería salteador, sería yo convenenciero, saber qué sería yo. Otra cosa, si usted, pero menos pastor. Entonces, el pastor da su vida por las ovejas, las cuida, las protege, pero él va a poder hacer eso con el cayado. Otra arma, otro instrumento que tenía el pastor era la vara. Pero mire lo que dice el versículo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero ¿qué es lo que va a ayudar a la ovejita a salir del valle de la sombra de muerte? La vara y el cayado. Entonces dice que la vara de alguna manera es para una llamadita de atención, una corrección, dirigir, pero la vara ya no es para él, sino la vara se usaba, digamos, si ya venía un lobo, o ya venía un león, o venía un oso, porque la vara era como un barrote, por decirlo así, que en la punta tenía piedras incrustadas, y se usaba como una arma. A eso se le decía vara. Nosotros ahora una vara le decimos una vara, va tipo bastón. No, pero en ese tiempo la vara era como una arma que se usaba para ahuyentar lobos, para matarlos en algunas oportunidades, osos o leones o serpientes. Entonces, ¿cómo el pastor va a poder ayudar a la oveja a salir de los valles o de las desilusiones? O incluso de algunas oportunidades donde pueda sentirse la oveja incluso hasta morirse. ¿Cómo el pastor puede ayudar a la oveja en esas situaciones? Con el cayado, corrigiéndola, instruyéndola, ayudándola, y en algunas oportunidades ahuyentando a sus enemigos. Entonces, ya a estas alturas del partido, nosotros, si analizamos, el pastor tiene una intimidad con las ovejas. Intimidad que ahora mismo, en este pleno siglo XXI, como que no se quiere dar en la iglesia del Señor. Porque hay intereses personales, porque hay complejos, porque qué sé yo qué cosa. Pero en lo espiritual, de la única manera, hermano, que nosotros podamos crecer es consolarnos unos a otros. Pero yo, ¿cómo te voy a poder consolar si tú no me dices tu problema? O ¿cómo tú me vas a consolar a mí si yo no me destapo contigo? ¿Cómo va a haber consolación? Yo en lo personal, hermano, yo te lo digo con todo mi corazón, yo te quiero ayudar, pero brujo yo no soy. Digamos, si tú no me hablas a mí, si tú no me dices cuál es tu problema, te aseguro que yo no voy a orar por ti. Porque yo brujo no soy, yo no sé qué es lo que estás pasando. Y hay mucha gente que está ahí, sí, y esto y lo otro, el pastor no me habla. Y yo oro por las ovejas. Yo estoy orando y estoy pidiendo al Señor el tiempo oportuno para visitarte. He visitado a algunos.
Pero no quiero ser tampoco metiche, ¿va? Lo que sí es cierto que si tú te acercas y me dices, hermano, mira esto y esto y esto, puedes visitarme, que hermano, yo voy con todo mi corazón. Ese es mi trabajo. Pero no quiero ser metiche. No quiero ser entrometido, no quiero caer mal. Pero sí me interesa, hermano, tu salud espiritual. Sí me interesa. Para eso el Señor me ha puesto acá. Pero a veces está esa distancia porque no hay libertad, no hay sinceridad. Entonces un pastor va a usar la vara, va a usar el callado y eso te va a infundir aliento. Tú necesitas aliento, no vayas con el vecino. Tú necesitas ayuda, no vayas con el vecino. Ve con tu pastor, si lo tienes. Y cuando me refiero a si lo tienes es si lo reconoces. Porque eso es importante, hermano. Yo deseo con todo mi corazón que tú que estás acá me reconozcas como tu pastor. No por lo que ves acá, porque si me miras así humanamente, pues vas a ver a un joven bien guapo. Pero si ya miras, hasta la broma, es para que se ría, pues, porque entonces, pero si tú ya miras lo que, por el lado que lo estamos viendo, por el lado espiritual, si tú miras que el Señor a mí me ha puesto aquí para ayudarte, yo te aseguro que las cosas van a ser diferentes. Porque humanamente, yo te puedo decir con libertad lo que el apóstol Pablo decía. No somos muy inteligentes. Honestamente te lo digo. Yo no soy inteligente. No soy muy bueno, no somos buenos. Somos pecadores, somos débiles, llenos de complejos y problemas también. El apóstol Pablo dijo eso. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Pero el Señor le plació en su grande misericordia ponerme aquí. Y yo quiero hacer mi función con amor. No me quiero imponer sobre ti, no quiero dañarte, no quiero menospreciarte, no quiero hacerte ningún daño. Yo quiero dar mi vida por ti. Y yo quiero que tú crezcas. Yo quiero que tú, sinceramente, llegues. Y ahora, hermanos, ahora fíjese que ahora que soy pastor, entiendo eso que le acabo de decir ahorita, porque yo lo oía de mi pastor cuando él decía, hermano, lo amo, hermano, yo estoy orando por usted. Yo decía, sí, pero no lo lograba captar tan bien porque decía, a lo mejor es parte del mensaje. Pero ahora que yo estoy aquí, y yo entiendo, hermano, que sí, es una responsabilidad. A mí me preocupa usted, aunque no lo crea. Los hermanitos que han venido y no vienen, yo digo, Señor, ayúdalos. Señor, defínelos, Señor, ubícalos. Si a lo mejor dije algo malo, Señor, ¿qué será? Pero perdóname si está en mí, pero si está en ellos, ubícalos. Ayúdalos. Me interesa a usted. Yo quiero, hermano, bendecirlo. Yo quiero realmente, si de veras se lo digo, yo quiero ser su pastor, yo quiero que me dé la oportunidad. Pero usted también tiene que poner su parte. Déjese variar. En el sentido espiritual, pues. Deje que use el callado con usted. Deje que lo dirija. ¿Y a usted quién lo dirige, hermano? A mí me dirige mi pastor, le estoy diciendo. Porque a veces se tiene ese concepto, va. Así como no, ¿y a él quién? No, ya le dije que yo tengo pastor también. O sea, gracias a Dios estamos en el orden. Porque si yo no tuviera, entonces dijera así como no, chon. No, yo lo dirijo a usted y a mí me dirigen y al final todos nos dirigimos. Yo te dirijo, él me dirige. Nosotros nos dirigimos. Conjugamos, ¿ah?
Aderezas mesa, versículo 5, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces la otra función también es dar pan, dar el alimento. Entonces es también mi trabajo darle su comida, darle su ración. No un mensaje repetido, no un mensaje oído, no un mensaje visto en el internet y traídos aquí a ustedes. Porque eso es lo que muchos hacen, ¿va? Se meten a la computadora, sacan un mensaje y ya lo dan. Y no estudian, no oran. Entonces, es mi deber, hermano, traerle pan fresco. Es mi deber traerle su comida fresca. Pero es su deber comérsela. Dígame.